Bueno, buenos días, bienvenidos a todos nuevamente. En nombre de la Sociedad Venezolana de Endoscopia Digestiva, toda su junta directiva, estamos felices, muy complacidos de estar nuevamente en nuestra segunda actividad desde lo básico de la endoscopia que diseñamos para ustedes. Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, como yo siempre digo, porque para mí todos son invitados de lujo. Al aceptar estar aquí con Sobel, de verdad que es un lujo. Nos sentimos muy felices. Hoy tenemos al doctor Ramón Piñero, conocido por todos ustedes. El doctor Ramón Piñero es gastroenterólogo. El doctor Piñero es profesor de la cátedra del hospital, de la universidad en el Hospital Bas. Y el doctor Piñero fue miembro, o es, perdón, miembro fundador de la Sociedad Venezolana de Endoscopia Digestiva, igual que el doctor Juan Carlos, que está aquí acompañándonos. Gracias, doctor Juan Carlos. Y el doctor Ramón también fue presidente de la Sociedad Venezolana de Endoscopia Digestiva. Además de todo esto, pues el doctor Piñero es un estudioso de todo lo que tiene que ver con el Barrett. Siempre le ha llamado muchísimo la atención esta área y bueno, hoy vamos a escuchar su charla, diagnóstico endoscópico. Sí, y bueno, bienvenido, doctor Piñero, muchísimas gracias. Gracias, Yuraima. Empezamos. Bueno, sí, ya está presentado. Lo único, bueno, yo los invito cuando usted termine a lo del martes, cuando haya más personas conectadas. Ok, ya ven. Vamos a comenzar. Voy a apagar la cámara por si acaso para que haya más velocidad con el internet. Pero, pues, dime. Como usted quiera. Sí. Porque bueno, buenos días a los que están conectados y se van a conectar. Gracias a la doctora Yuraima Montilla, presidente de SOVET, la Sociedad Venezolana de Endoscopia Digestiva, por su amable invitación y presentación. Y aprovecho en felicitarla a ella y a su comité organizador del Congreso y de las actividades mensuales de los seminarios, que es todo un éxito, así como esta idea de los últimos sábados de cada mes para poder abordar desde lo simple a lo con cada tema que se vaya a revisar. En este caso, me toca revisar a mí el esófago Barrett, abordaje diagnóstico. Quiero advertir que durante mi exposición repetiré varias veces algunos conceptos para que queden bien sólidos y se demuestre la importancia de los mismos. No es que me esté fallando la memoria, ni mucho menos, y me volví ya viejito y repetitivo, sino que creo que es importante, mientras más se repitan, más se queden grabados. No tengo nexos de afiliaciones comerciales. Todo el contenido de la charla es de mi propiedad. Básicamente vamos a hablar de diagnóstico de Barrett e insistir en displasia y cómo se diagnostica. El esófago de Barrett es una complicación de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, identificado por una metaplasia columnar de tipo intestinal especializada. La prevalencia del Barrett es variable según el estudio que usted revise, pero se acepta que en los pacientes con reflujo gastroesofágico en ERGE llega hasta un 15% de prevalencia. En la población general no llega a un 2%. El único estudio que yo sepa publicado en Venezuela con la frecuencia de Barrett está descrito en GEN. Fue nuestra experiencia en informes retrospectivos donde había 33 endoscopias con imagen sugestiva de Barrett y pudiéramos decir que 1 de cada 1000 endoscopias tenían diagnóstico de Barrett para ese momento. En niños la situación es un poco más compleja y los estudios generalmente han evidenciado Barrett en niños con trastorno del desarrollo neurológico y con anormalidades traqueoesofágicas.
pero la prevalencia era muy similar a la de los adultos. Sin embargo, al ser más severo de aceptar que la presencia de metaplasia intestinal, bajaba prácticamente 10 veces. El esófago de Barrett fue escrito en el año 50, 1950, por Norman Barrett, que ahora es Sir Norman Barrett. En ese momento, él lo que describió fue lo que se conocía como un esófago corto. Fue después que se denominó esófago de Barrett. Y los ingleses, particularmente, ellos reconocen el Barrett sin la presencia de metaplasia intestinal especializada, a diferencia del resto del mundo occidental. Los japoneses tampoco aceptan plenamente la presencia de metaplasia intestinal especializada. La importancia de esta alteración histopatológica es que tiene un riesgo muchísimo mayor, que puede llegar hasta 125 veces más, para poder desarrollar un adenocarcinoma esofágico. Sin embargo, cuando uno tiene un Barrett no displásico, la posibilidad de desarrollar un ADC en esófago es de 0,1 a 0,33% anual, o sea que es muy poca. ¿Qué es lo que sucede en la evolución de cáncer esófago de Barrett? Lo primero es el cambio del epitelio plano estratificado a una metaplasia columnar, con la presencia de metaplasia intestinal especializada, que puede evolucionar a displasia de bajo grado, a su vez a alto grado, y esta puede generar un carcinoma intramucosal o un adenocarcinoma invasivo. Eso obviamente toma un tiempo. A lo que vinimos, el diagnóstico. Para poder pensar en esófago de Barrett, normalmente lo que debemos es visualizar un cambio característico en la mucosa esofágica que se llama cubierta de epitelio columnar y que generalmente debe extenderse más de 1 centímetro, igual o mayor a 1 centímetro por arriba de la unión esofagogástrica. Pero para poderlo etiquetar de esófago de Barrett requiere la presencia y la confirmación de metaplasia intestinal especializada en la biopsia. Todos los que tienen reflujo no hacen Barrett, y entonces hay una serie de factores de riesgo. La enfermedad de reflujo de larga duración, el sexo masculino, que sean mayores de 50 años, que sean blancos, que sean obesos, fumadores y algunos otros factores que no son tan importantes. Los 3 primeros quizás son los más importantes de todos. El diagnóstico esencialmente, como han sido por endoscopia, pero requieren de la toma de biopsia. Se han utilizado toda clase de instrumentos endoscópicos, pero aún así la biopsia sigue siendo predominante en el diagnóstico. Más recientemente hay en evolución varios métodos no endoscópicos, los cuales mencionaré muy superficialmente, y pues es lo que está en discusión, sobre todo en algunos países desarrollados. Un concepto importante que no es que es novedoso, pero que sí lo pone a uno a recapacitar, es el desarrollo de medidas que evalúan la endoscopia superior. Cuando nosotros nos entrenamos en endoscopia digestiva superior, prácticamente lo hicimos muy en pelo y se sigue siendo casi siempre así, al menos en nuestros países en evolución, en desarrollo, porque no hay modelos de entrenamiento no humanos en los cuales la gente los use de rutina y pueda ir ya al paciente con un conocimiento de qué hacer. Fíjense que lo que está en evolución es, si no se evalúa la calidad, no se puede mejorar la posibilidad de identificar las prácticas que proporcionen un cuidado de mayor eficiencia y perfección, ni de saber cómo se dio la atención. Es lo que pasa, nosotros no estamos revisando y evaluándonos continuamente. No puedes medir o evaluar, no puedes mejorar. Peter Drucker.
¿Cómo entonces realizar un examen de alta calidad en pacientes con esófago de Barrett? Aparte de lo que debería ser rutinario en todo procedimiento endoscópico, el paciente debe estar bien sedado, no insuflar demasiado, identificar la unión esofagogástrica, utilizar la clasificación de Praga, tomarse un tiempo de evaluar la columna, el epitelio columnar donde supuestamente está el Barrett, evaluar más enfáticamente el cuadrante derecho, que luego veremos a qué me refiero, tomar biopsia por protocolo, que también lo comentaremos, idealmente documentar por fotografía. Acá vemos en estas imágenes el esófago. Arriba, fíjense que no es posible decir dónde está con solamente la fotografía, pero cuando nos ubicamos en el contexto para hablar de tercio superior, debemos identificar la compresión del bronquio izquierdo. Esa parte de ahí hacia en dirección proximal nos va a hablar del tercio superior. El tercio medio sería desde allí hasta la observación del latido cardíaco, y entonces tenemos el cuerpo o parte media del esófago, y de ahí hasta la unión esofagogástrica el tercio inferior. El doctor Emura, que es colombiano, pero cuando usted lo ve se da cuenta que es japonés, él realmente ha trabajado en esta situación de endoscopia de calidad. Incluso tienen una propuesta por la Organización Mundial de Endoscopia para evaluar fotográficamente el esófago estómago duodeno con números por área. Pero más sencillo ahorita, que lo que nos atañe, en el esófago está dividido o planteado en 4 cuadrantes, y generalmente se puede hablar de los cuadrantes basados en las manecillas del reloj en la hora que podemos interpretar. Así tenemos, en este caso, ellos, para demostrar que era el cuadrante izquierdo, rociaron azul de metileno, que se ubicaba con el paciente en la posición convencional de decúbito lateral izquierdo sobre la parte izquierda del esófago. La contralateral es el cuadrante derecho, y acá estaría a la izquierda entre 9 y 12 el cuadrante anterior, y de 3 a 6 el cuadrante posterior. Como vemos acá, las manecillas del reloj y los cuadrantes. El anterior entre 9 y 12, el cuadrante derecho entre 12 y 3, el cuadrante posterior entre 3 y 6, y el cuadrante izquierdo entre 6 y 9. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para que tengamos una endoscopia de calidad en la evaluación del esófago? Y esto es no solamente Barrett. El paciente debe estar en un ayuno no menor a 6 horas, adecuada sedación, un esófago limpio y si no limpiarlo rociando agua, por ejemplo. Evaluar por segmentos, como mencionamos ya cómo se describirían. En el caso de Barrett, detenerse a evaluar cada centímetro del Barrett por lo menos 1 minuto o más. Y la biopsia por protocolo de Seattle, que ya nos vamos a dedicar un poco a esto. Y por supuesto, un buen informe, lo más detallado posible, con fotodocumentación. Esto es tan importante, lo de la calidad de endoscopia, que la Unión Europea, la ESGE de endoscopia, también se ha personado en esta situación. Y en esta tabla vemos, aparte de las mencionadas, cómo le dan importancia a la aplicación del protocolo de Seattle en la evaluación de seguimiento de Barrett. Acá vemos que se ve bien complejo, pero arriba vemos todas las cosas que se deben evaluar para poder tener una posible endoscopia de alta calidad. El diagnóstico entonces ha sido endoscópico y no importa lo que usted tenga, hay que sacarle el mayor provecho. Se han utilizado todas las técnicas, todas las marcas, pero básicamente lo importante es identificar el epitelio columnar en esófago, tomar la biopsia para poder representarla histopatológicamente que se encontró metaplasia intestinal especializada. Y por supuesto, si va a usar el protocolo de Seattle, eso, a pesar de que es mayor costo, mayor duración, pero es el recomendado universalmente.
Aún así, si usted usa endoscopia estándar convencional, no va a detectar más del 5% de metaplasia intestinal especializada. Y si hiciera pesquisa, se nos escaparían muchos, sobre todo con este concepto obligatorio de la presencia del MIE. Entonces, una vez más, en esófago de Barrett, debe identificar la unión esófago-gástrica, identificar la unión escamocolumnar, verificar que estamos dentro de un esófago columnar, que es un cambio que se va a ver más rojiza la mucosa, y buscar el sitio ideal para tomar la biopsia. En esta fotografía, este estudio endoscópico de los primeros años del año 2000 de alta resolución, vemos en este caso la unión esofagogástrica aquí abajo y vemos las lengüetas de metaplasia columnar. Solo con eso no podemos decir que es Barrett, es un esófago columnar. Aquí tampoco podemos decir que es Barrett y por eso es que se recomiendan los protocolos de biopsia al azar. La metaplasia intestinal especializada requiere la presencia de células de Goblet. Hemos mencionado varias veces el protocolo y por protocolo, que son biopsias al azar, fíjense que solo evaluamos menos del 6% del esófago de Barrett. El protocolo de Seattle generalmente obliga o sugiere que se tome 2 centímetros por arriba de la unión esofagogástrica y cada 2 centímetros tomar en los 4 cuadrantes una muestra y enviarla en frascos diferentes. Pero por otro lado, fíjense que qué pedacito tan pequeño evaluamos cuando las biopsias convencionales son evaluadas. Muy poco del área del esófago de Barrett. Tiene una sensibilidad para displasia muy variable, el rango es muy amplio. Y eso llevó a que entonces se buscara tomar biopsias dirigidas, bien fuese con colorantes, con magnificación o con combinación de técnicas. Esto es lo que el patólogo debería identificar, la metaplasia intestinal especializada en nuestras biopsias. El protocolo de Seattle sugiere tomar y enviar en frascos diferentes las lesiones o irregularidades visibles. Generalmente empezar, como dije antes, 1 a 2 centímetros por arriba de la unión esofagogástrica, avanzar en sentido proximal cada 2 centímetros, cada cuadrante, y si el paciente tuvo displasia previa, la distancia se acorta a 1 centímetro. Sin embargo, a pesar de esa cantidad de biopsias, 5% del esófago Barrett puede ser evaluado para buscar displasia. Entonces, todas estas cosas llevaron a buscar métodos o técnicas que facilitaran la identificación de displasia, sobre todo en el seguimiento de Barrett. Como son las que están acá, vamos a revisar algunas. El Lugol, que no es que uno lo use, generalmente ahí debe estar la metaplasia intestinal. En este caso son fotos del trabajo original de Sharma en el 2001. Canto, que era una de las grandes defensoras del azul de metileno, con y sin magnificación, vemos lo mismo, donde está el azul es donde están las áreas de metaplasia intestinal. Pero cuando comparamos los diferentes autores, la mejor sensibilidad y especificidad viene de la doctora Canto y de Kishlich. Y quizás aquí un comentario. Siempre, cuando puedo haber comentado que todos estos resultados en manos de super expertos son una cosa y en manos de personas normales como yo, significan otra. Por eso hoy día también se le está dando importancia a de quién viene el trabajo y lo otro es si se lleva de hospitales académicos a hospitales generales públicos o a la práctica privada normal, porque los resultados no son iguales. En base a esto, Sharma en su trabajo encuentra que la metaplasia intestinal es mucho menos que la que demostró Canto. Y así otros autores. Apareció entonces el ácido acético, que no es más que el común vinagre, bueno, bonito y barato, que no es más que un ácido débil,
que va a provocar en el epitelio columnar una reacción reversible de blanqueamiento. Y digo el epitelio columnar porque en el epitelio plano estratificado, entonces va a identificar donde hay un cambio. Y en los trabajos, el primero en hablar de la identificación de metaplasia intestinal especializada fue Gelruth, pero ahí hay algunas cosas curiosas. Él lo que reportó fue que después de tratar el esófago de Barrett con electrocoagulación multipolar al ácido acético, encontraba un 52% de islas remanentes, pues lo combinó con eso se llamó esófago magnificación mejorada con ácido acético. Lo que le permite el ácido acético en esófago de Barrett es que puede dirigir las biopsias y tomar un menor número. Aquí vemos un estudio del año 2009 con un equipo de alta resolución y vemos las lenguas de técnico a una dosis menor a la que yo concedía alteraciones en ella. Clasificación fue por mucho tiempo esófago de segmento corto y segmento largo. Segmento corto era aquel que medía menos de, que tenía 1 o 2 centímetros cuando mucho de longitud, y segmento largo el que medía más de 3 centímetros. Esta no es la clasificación recomendada. Lo que se sugiere y se acepta universalmente es la clasificación de Praga, que lo que consiste es que la distancia que usted mide de los incisivos hasta la unión esofagogástrica, supongamos que mide 40 y usted resta a la mayor longitud proximal donde encuentra la columna o la lengüeta de metaplasia intestinal, y si está 35, resta y eso le da 5. Eso sería M5. Si la circunferencia se termina en 38 y tiene 40 menos 38 le da 2, eso sería la extensión de metaplasia C o circunferencial. Entonces tenemos un C2 M5. Aquí lo vemos en el gráfico. C2 M5. Y acá en un ejemplo de los 15, en este caso de la circunferencia, y en verde la M, que sería 4. Esta es la primera perspectiva computadora o celular. Para diagnosticar no necesita tomar biopsia en la línea Z normal, la presencia de metaplasia intestinal, ninguna de las anteriores. 5 segundos para que piensen. Y la respuesta es la presencia de metaplasia intestinal. La clasificación de Praga en esófago de Barrett es por histología, no tiene validez alguna, determina la extensión del esófago de Barrett, no permite elegir el tratamiento, ninguna de las anteriores. 5 segundos para que lo piensen. Determina la extensión del esófago de Barrett. Esa es la primera, de los 3 tercios de la charla, este es el primer tercio. Creo que si vamos a hacer preguntas las pudiéramos hacer al final, o no sé si quieren hacer preguntas ahora. ¿Qué dices, Yuraima? Bueno, hasta ahora no hay preguntas en el chat. Yo creo que podemos seguir para que está excelente. Okay. Perfecto. Gracias. Vamos con el segundo tercio. Comenzamos con pesquisa. Definamos pesquisa. Es la evaluación para identificar en población individuos que tienen una enfermedad o una condición preclínica que predispone a un trastorno, dolencia o afección. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer pesquisa? A los hombres con síntomas de reflujo por más de 5 años, que tienen una frecuencia semanal, se acepta que hasta 3 veces, mayores de 50 años, caucásicos, obesos, fumadores, con historia familiar de esófago de Barrett o adenocarcinoma esofágico.
no se recomienda en población general, no para hacer la búsqueda de Barrett, si no tiene los factores de riesgo. En población general, el problema es que no es costo efectiva. Acá lo que pasa es que una cosa es cómo lo vemos en el privado, otra cosa es cómo se ven los hospitales públicos que están abarrotados, y otra cosa es lo que dispongan de seguros, que muchas veces las compañías se ponen difíciles para reconocer estas indicaciones. La pesquisa es efectiva en los pacientes de alto riesgo. Idealmente deberíamos buscar métodos poco invasivos, sobre todo en los cuidados primarios, para poder hacer pesquisas masivas porque van a tener menos costo y mayor aceptación por el paciente. Estos métodos menos invasivos son generalmente la endoscopia nasal ultradelgada, que no lleva sedación y es bien tolerada, o la cápsula esofágica, pero que tiene baja sensibilidad y especificidad. La pesquisa, entonces, con endoscopia digestiva superior no es ideal porque tiene un costo, riesgo y tiene probables complicaciones. En algunos países utilizan el endoscopio ultradelgado, que es por vía nasal, no lleva sedación, es muy corta la duración, tiene una alta sensibilidad y especificidad de identificar metaplasia intestinal especializada. Y la citoesponja, que ya vamos a ver de qué se trata en unos momentos. Aquí vemos las fotos de un endoscopio ultradelgado, pero miren al comparar las mismas áreas con un endoscopio de alta resolución. O sea, la verdad hay diferencias, pero bueno, los estudios revelan las ventajas y los pacientes la tolerancia. La citoesponja no es más que una cápsula gelatinosa que tiene una cuerda. Esa cuerda, el paciente traga la cápsula, llega al estómago, se disuelve esa cápsula y aparece esta esponja que va a adquirir un diámetro de hasta 3 centímetros. Luego, una vez esperado un par de minutos que eso suceda, se empieza a retirar alando la esponja y ella va a retirar o a recoger material, sobre todo la unión esofagogástrica y la parte distal del esófago, para poder evaluar después esa esponja por métodos histopatológicos especializados. Esto solo lo voy a mencionar, ni tengo experiencia, solo lo que uno lee, pero son cosas que están en el panorama, en especial para la pesquisa y muchas veces para el seguimiento, la biopsia líquida, la detección de microARN en sangre, compuestos orgánicos volátiles exhalados y los microbiomas orales que van a tener mayor riesgo de ADC. Los guidelines del año pasado en pesquisa y seguimiento de los guidelines de la Sociedad Americana de Endoscopia, en pesquisa y seguimiento de esófago de Barrett, se plantearon una forma diferente de mostrar los estudios de Barrett, no para hacer sugerencias tan radicales, porque los guidelines no son más que normas, no son reglas rígidas, sino que eso le permite a uno guiarse. Y una de las preguntas es, ¿cuál es el papel de la pesquisa versus no hacerla en la disminución de la tasa de la progresión a adenocarcinoma de esófago, su mortalidad y todas las causas no relacionadas? ¿Y cuál es el papel de una estrategia de pesquisa que identifique individuos en riesgo de tener esófago de Barrett? Ellos lo que hicieron fue revisar todos los trabajos relacionados con los temas y buscar lo que tenían evidencia suficiente y que se podían recomendar como tal. La primera recomendación a las preguntas anteriores es que no hay suficiente evidencia en la efectividad de realizar pesquisas para buscar esófago de Barrett. Sin embargo, una estrategia para identificar el esófago de Barrett en población de alto riesgo, como lo que mencionamos, un familiar con adenocarcinoma de esófago o con un esófago de Barrett, o los que tienen mediano riesgo, como el reflujo por más otro factor de riesgo, obesidad, por ejemplo. ¿Qué pasa una vez que diagnosticamos un esófago de Barrett? Obviamente, tratamiento farmacológico que es por vida, seguirlo a largo plazo para buscar displasia
y detectar dentro de lo posible un adenocarcinoma temprano, posible de ser tratado sin consecuencias. Entonces, nos interesaría saber quién necesita terapia endoscópica con estos hallazgos. No es el objetivo de la charla. Sigamos. Vigilancia o seguimiento. En individuos con riesgo, realizar una evaluación periódica para identificar un estadio o nivel capaz de ser curado. El objetivo es detectar displasia y con ello seguirla o tratarla para evitar un adenocarcinoma temprano o avanzado. Esto está evidenciado en estudios de más de 30.000 veteranos donde los esófagos de Barré seguidos tenían menor mortalidad que los que no les hacían el seguimiento. ¿Con qué lo seguimos? Si usted tiene un avión jet a propulsión, úselo, pero si no lo tiene, utilice el método que tenga en sus manos y sáquele el mayor provecho posible. Con alta resolución y o alta definición. El objetivo, identificar displasia. ¿Cómo? Tomando biopsias según el protocolo de Seattle, que consistía en 4 cuadrantes, cada uno 2 centímetros. Las anormalidades identificadas, enviarlas en frascos separados, así como los cuadrantes. No tomar biopsia en las áreas con esofagitis erosiva, esperar a darle un tratamiento importante para cicatrizarla y después reevaluar al paciente. Y es muy importante, y aquí vienen problemas para nosotros, sobre todo en Latinoamérica, la revisión se identifica displasia por un patólogo experto o 2 patólogos expertos. Esa clasificación de expertos es un problema y un dolor de cabeza. En algunos países se acepta que un experto en el tracto gastrointestinal o en Barrett es aquel que tiene interés en el tema y que sus compañeros lo reconocen como experto. Acá en nuestro país eso va a generar dificultades, ¿no? La otra vigilancia, si usted no tiene displasia en la primera endoscopia, la siguiente debe ser realizada 3 a 5 años después, cosa que dificulta que nos vamos a ceñir por eso. Y nosotros no solo, sino en el mundo, la gente no sigue muchas veces ese tipo de normas. Si el paciente tiene una displasia con bajo grado, la endoscopia para algunos debe repetirse de 3 a 6 meses, hacer biopsias, revisarlas con los patólogos y si está allí, pues ya hoy se plantea el tratamiento endoscópico. Si usted tiene displasia de alto grado, la situación cambia porque tiene que hacer tratamiento para que eso no sea un cáncer invasivo. El riesgo anual de desarrollar adenocarcinoma en esófago va a depender del grado de displasia, porque si usted tiene un esófago no displasia, sin displasia o no displásico, muy poco probable que va a ser un cáncer en el esófago. Si la tiene con displasia de bajo grado y la sigue en el tiempo, con todos los errores diagnósticos, tanto humanos como de los procedimientos, pues puede evolucionar a displasia de alto grado y esta sí tiene mucho mayor riesgo de evolucionar a cáncer de esófago. Algunos factores de riesgo van a influir en que usted sea un poco más agresivo en sus decisiones, como la edad, el sexo, que el paciente sea obeso, que sea fumador y la longitud del esófago de Barrett. Estos seguimientos lo que nos van a llevar es que el adenocarcinoma esofágico detectado sea evidenciado en un estadio más temprano. ¿Con qué seguir el esófago de Barrett? Los metaanálisis sugieren, como decía antes, si usted tiene el mejor equipo, ideal, porque le va a ser más fácil a usted diagnosticar los problemas. Es obvio y ya los metaanálisis han puesto en evidencia técnicas avanzadas, imágenes versus luz blanca solo con alta resolución sola no son suficientes. Y estas técnicas avanzadas aumentan el diagnóstico de displasia de adenocarcinoma esofágico en 30 o más %. Entonces, si usted quiere reemplazar lo engorroso, costoso
y de larga duración del protocolo de Seattle, la técnica con la que lo vaya a reemplazar debe tener en el diagnóstico de Barrett una sensibilidad mayor del 90%, con una especificidad del 80% y un valor predictivo negativo mayor del 98%. Y esos resultados los cumplió bien evaluado el uso del ácido acético. En este trabajo de Sharma, donde él compara la NBI con biopsias dirigidas con luz blanca, este estudio era multicéntrico, internacional, randomizado, cruzado. Como dije anteriormente, significa que usted hace una técnica hoy y en el periodo que usaron los autores, en diferentes semanas, repetir la endoscopia y volverlo a evaluar. En este caso se usó luz blanca con alta resolución versus NBI. Se usaron el protocolo de Seattle y se detectó 92% de metaplasia intestinal y con NBI se requirió menor número de biopsias por paciente. La displasia fue más detectada con NBI en forma estadísticamente significativa y cuando se encontraba el patrón regular de superficie de adenocarcinoma de esófago con la técnica de NBI. Volvemos a ver las imágenes. Aquí vemos un patrón circunferencial normal, aquí el patrón acanalado de metaplasia intestinal, aquí el patrón en C de vascular normal, aquí irregular el patrón de mucosa y aquí el patrón vascular regular y aquí el patrón irregular. Longcroft-Whitton sugirió que con el ácido acético, esto es en Inglaterra, los ingleses son amantes del ácido acético y van a tener las mejores experiencias y los mejores trabajos en ella, en el uso de ácido acético. En este centro de referencia terciario en Inglaterra, evaluaron los pacientes con sospecha de neoplasia en esófago de Barrett y lo que hicieron fue ver cuánto duraba la reacción de blanqueamiento con el rociado de ácido acético. Y lo que evidenciaron fue que era estadísticamente significativo y mucho menos larga, o sea, mucho más corto el tiempo que duraban blanco las áreas y era donde estaban probablemente la displasia de alto grado y el cáncer. Una vez más, calidad en endoscopia, en este caso, un editorial donde uno debe preguntarse, ¿realiza endoscopia de alta calidad? ¿Examina el esófago adecuadamente? ¿Reconoce lesión preneoplásica? ¿Obtiene adecuado número de biopsias? Todas las anteriores son medidas de procedimiento de calidad en endoscopia y más recientemente un concepto que es el NDR, que es la tasa de detección de neoplasia. Se ha evaluado también el tiempo de inspección para detectar displasia de alto grado y ADC de esófago. En este caso, Gupta demuestra en este gráfico cómo, yendo hacia la derecha, mientras más tiempo de inspección por centímetro cuadrado de Barrett, mayor probabilidad a la izquierda de detección de displasia de alto grado y adenocarcinoma temprano. Vemos en marrón las lesiones sospechosas y en azul las lesiones tipo displasia de alto grado o adenocarcinoma. Si usted tarda menos de un minuto en evaluar el pedacito de Barrett que está viendo, va a detectar muy pocas lesiones en comparación a cuando tarda un minuto o más por centímetro de esófago de Barrett. Aquí a la izquierda, si tiene más minutos, más probabilidad de lesiones y lo lleva también a más lesiones tipo displasia de alto grado o de adenocarcinoma, como vemos en azul. Los expertos y la detección de displasia. A este grupo se le ocurrió que si tardaban 30 minutos o menos en el procedimiento, o sea, que tuvieran ese tiempo asignado para hacer el procedimiento, comparándolo con un grupo que solo tenían 15 minutos para hacer las endoscopias. Porque aquí nuestro concepto es que una endoscopia son 3 a 5 minutos más o menos y en Latinoamérica parece que es el mismo concepto. Vemos que estos individuos dedicados, que así los llamaron, tenían
mejor documentación por Praga, mayor número de biopsias por centímetro de Barrett y la técnica de protocolo de Seattle mejor empleada en comparación con el grupo no dedicado. Era estadísticamente significativo. Eso a lo que llevó fue a un mayor nivel de detección de grado y de adenocarcinoma temprano en forma estadísticamente significativa. Este concepto que les acabo de asomar, el NDR, que se está sugiriendo como una medida de calidad en esófago de Barrett, este estudio realizado recientemente es un metaanálisis donde comparaban la endoscopia índice o la primera endoscopia en más de 10.000 pacientes y encontraron que había una tasa de displasia que se le detectaba de un 20%, o sea que se escapaban las displasias. Esto lo hemos oído ya en cáncer de colon con los pólipos, probablemente va a suceder con enfermedad inflamatoria intestinal y probablemente sucede también en caso de cáncer precoz en estómago. Fíjense que en este trabajo encontraron una displasia de alto grado de 3% y adenocarcinoma del 3% y displasia de bajo grado de un 10%, o sea que no habían sido detectadas. Ellos sugieren que como medida de calidad la tasa de detección de neoplasia debería estar en un rango de 4 a 10% en la primera endoscopia de esófago de Barrett. Volviendo al guideline del 2019 de la ASE, de la Sociedad Americana de Endoscopia, otra de las preguntas era, ¿cuál es el papel de la cromoendoscopia en la tasa de detección de displasia? Y ellos recomendaban luz blanca y tomar biopsia según el protocolo de Seattle, pero que se podía combinar con la cromoscopia convencional o virtual. Recuerden que no es que es mejor o peor, es que si usted la tiene, debe sacarle el mayor provecho y rendimiento a la técnica que tiene. Este es uno de mis primeros pacientes en el 2009. Fíjense que se usó ácido acético, que de paso mucha gente dice que es cromoendoscopia. Eso no es cromoendoscopia porque eso no da coloración. Eso lo que hace es un blanqueamiento por desnaturalización de las proteínas, que es reversible y que dura entre 1 y 5 minutos cuando mucho. Fíjense que acá no podemos identificar ningún patrón de los que mencioné. La biopsia reportó displasia de alto grado. Yo le hice una resección con banda de eso que corroboró la displasia de alto grado con bordes libres de lesión. Hay avances en el diagnóstico y seguimiento del Barrett. Y aquí vemos toda una serie de tecnologías que realmente no va a ser fácil que en Latinoamérica y muchos países del mundo dispongan de ellas, pero algunas ya han sido evaluadas. Solamente voy a mencionar algún detallito, como el caso de la citoesponja que ya mencionamos. Esto es la técnica de endomicroscopía con láser. Esto es simplemente un cepillado con combinación de que el patólogo va a hacer un programa de computación especializado donde él va a identificar áreas por citología y áreas por histología. Y la titulación, la fluorescencia de hibridación in situ, el FISH, que lo que va a ver son anomalías moleculares. Son muy buenas todas estas técnicas, pero están lejos del alcance de nosotros. Y se están usando para pesquisa, sobre todo seguimiento, buscando la displasia en Barrett. Y resumiendo, el manejo y las estrategias de Barrett, a pesar de que esto es del 2012, esto todavía tiene vigencia. Si usted tiene un esófago no displásico, un esófago de Barrett no displásico, no debería someterlo a seguimiento continuo. Usted puede esperar 3 a 5 años y hacer el seguimiento con el protocolo de Seattle. Si usted tiene, el paciente tiene, corrijo una vez más, displasia indeterminada, que el patólogo no puede clasificarla, debe hacerlo. Y si tiene el paciente displasia de bajo grado, algunos ya dejaron esto, de hacer una nueva endoscopia en 3 a 6 meses, volver a confirmar con un patólogo experto o 2 y seguirlo en el tiempo. Pero lo que se está recomendando hoy día es hacer tratamiento endoscópico.
Si hay displasia de bajo grado, no hay ninguna duda de que ese paciente requiere tratamiento para erradicarla. Aquí es lo que acabo de mencionar. Y este ítem que es displasia de bajo grado debería considerar terapia endoscópica. Si es displasia de alto grado, no hay ninguna duda que es la terapia endoscópica y seguirlo después en el tiempo. En este algoritmo es bien sencillo, es lo que acabo de mencionar, simplemente está resumido, que lo pueden ver después si revisan las charlas de nuevo que quedan grabadas para no terminar, para no seguir repitiendo. Importante trabajo de este año. Ablación con radiofrecuencia para pacientes con displasia de bajo grado. La larga evolución, un estudio randomizado. Acá vemos, hay dos grupos. Este que es el de la radiofrecuencia, donde lo siguieron en el tiempo y vieron que eliminaron la displasia de alto grado y de bajo grado, ni displasia de alto grado. En el otro grupo de seguimiento que no se sometió al tratamiento, vemos alto grado y cáncer. Ese grupo no se siguió en el tiempo porque tuvieron que suspender el tratamiento porque era muy obvia la diferencia de darle tratamiento a la displasia de bajo grado con radiofrecuencia. En conclusión de este estudio, de este año, la erradicación fue posible en el 90% de los pacientes y duró más de 63 meses en el 95% de los casos. Y ahora una pequeña autoevaluación. Esófago de Barrett. Se recomienda endoscopia digestiva superior de pesquisa en mujeres, endoscopia digestiva superior de pesquisa en población general, biopsias en esofagitis erosiva. Si el paciente tiene una primera endoscopia negativa, repetir al año con biopsia, todas las anteriores. Si tiene una endoscopia negativa, puede repetirla al año con biopsia según protocolo de Seattle. Para diagnóstico de esófago de Barrett, se debe hacer pesquisa en población general, mujeres mayores de 50 años, hombres blancos mayores de 50 años con ERG crónico, raza negra que ingiere bastante alcohol, fumador activo, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. 5 segundos para pensar. Hombres blancos mayores de 50 años con reflujo gastroesofágico crónico. Seguimiento, vigilancia. Esófago columnar sin metaplasia intestinal especializada. Esófago columnar con 2 o más factores de riesgo. Endoscopia de fibra. Endoscopia de alta resolución. Si B y D son correctas. 5 segundos para pensar. Esófago columnar con 2 o más factores de riesgo. Endoscopia de alta resolución. B y D son correctas. En un paciente con esófago de Barrett, la vigilancia con biopsia debe hacerse en presencia de esofagitis erosiva, enviar las muestras todas en un solo frasco, tomar biopsia según el protocolo, toma por centímetro es suficiente, todas las anteriores. 5 segundos para pensar. Biopsia según el protocolo de Seattle. Recuerdo que una muestra en cada cuadrante, cada 2 centímetros si no hubo displasia antes y cada centímetro si hubo displasia antes. Este es el último tercio de la charla. Yuraima, no sé si hay preguntas. Sí, hay una pregunta, hay unas preguntas del chat y una del doctor César Luis. Bienvenido, doctor Luis. Muchas gracias por su pregunta. Dice, si en los pacientes con esófago de Barrett se sabe que la duración a la exposición del esófago al ácido inclusive es más que en los que tienen erosiones, ¿por qué en los pacientes con esófago de Barrett no se observa casi erosiones al momento de la endoscopia? Entendí que por qué no se observa el esófago de Barrett con erosiones. Más o menos, pero ahí sí, el doctor César puede abrir su micrófono y puede enfatizar su pregunta. Bueno, no se observa porque eso está inflamado, pero el problema no es que se observe, es que si tomas biopsias, el patólogo puede estar confundido, se puede confundir, mejor dicho,
porque puede interpretar esa inflamación severa que sucede con las erosiones y todo eso, y puede haber cambios que parecen displásicos y confundirlo con malignidad o neoplasia, por ejemplo, una displasia de alto grado, y eso sería la razón. Por eso es que se recomienda que esos cicatrices se desinflamen para después reevaluar sin erosiones. No es que no se vea, sí se ve, sobre todo si usted lo busca lo va a encontrar, si lo tiene. No es que toda esofagitis erosiva tiene Barrett. Doctor César, que anda por allí. Ya abrí el micrófono. Buenos días, Ramón. ¿Cómo Bien, está? no, bien, gracias. No, me refería a que cuando uno hace la endoscopia, todas las fotos que pusiste son, claro, de esófago de Barrett y no se ven en el momento erosiones. Siempre había una duda en las complicaciones del reflujo, que son esófago de Barrett y estenosis. ¿Por qué algunos pacientes hacen estenosis y otros hacen esófago de Barrett? Y de repente, ¿por qué las estenosis no tienen tanto esófago de Barrett previo? O sea, ¿por qué se complica uno y no de otra? O sea, como la pregunta de las 40.000 lochas. Claro. Es una excelente pregunta, ojalá consigas la respuesta, pero obviamente, como en todo, ¿por qué a algunos le da cáncer y a otros no? Bueno, porque esto es multifactorial. Hay factores genéticos, moleculares, hereditarios, condiciones individuales que hacen que eso suceda. Y lo otro es que puede cambiar el fenotipo de las células del individuo y ese es el que va a evolucionar a un Barrett con probabilidad de cáncer. Porque esto no es que es esofagitis, erosiones, metaplasia columnar, metaplasia intestinal en un día, 2 días, eso toma años. Y a lo mejor es que también muchos de estos pacientes, como tú mencionabas, con disminuciones de calibre o estenosis, pues esofagitis severa, como tienen muchos síntomas, reciben tratamiento o se automedican y entonces quizás eso retarda un poco el procedimiento, pero yo no recuerdo haber visto ningún trabajo relacionado con eso. Voy a ver si recuerdo y lo busco, y si tú lo consigues, por favor dame la respuesta, pero yo creo que no hay una respuesta directa a eso. Okay. Bueno, y uno último para no molestar más, los pacientes con esclerodermia, les conseguimos erosiones y estenosis. Barrett, ¿hay alguna frecuencia de Barrett en esclerodermia distinta a la población general? Otra excelente pregunta. Muchas veces estos pacientes no son evaluados con la consistencia y la insistencia de la población general porque se presume que el trastorno motor que tienen les va a condicionar eso y igualmente los medican muy precozmente y los dejan medicados por mucho tiempo. Y a la pregunta concreta de si hay Barrett o no, tampoco he visto que haya un trabajo relacionado directamente con eso, pero se puede buscar a ver realmente el interés que eso te inquieta. Okay. Gracias, doctor César. Hay unas preguntas por aquí, las podemos ir haciendo. Sí. ¿Cuánto tiempo se debe esperar para reevaluar con una segunda endoscopia y biopsia en pacientes con esofagitis después de tratarlos? Es más o menos lo que se espera convencionalmente, de 8 a 12 semanas con el inhibidor de bomba que tome o con doble dosis si quiere o subir la dosis. 8 a 12 semanas. 8 a 12. Ok, otras preguntas que tenemos por aquí. ¿Tiene alguna relevancia la historia familiar de Barrett? No te oí. ¿Hay algo? No me, ¿tiene alguna relevancia o importancia la historia familiar de Barrett? Sí, hay estudios epidemiológicos que lo demuestran que si los pacientes tienen, y lo puse ahí en alguna de las láminas, si tienen papá o mamá con esófago de Barrett, con enfermedad de reflujo o adenocarcinoma, estos son pacientes de mayor riesgo para Barrett y para evolucionar a la neoplasia, y estos son los que deben ser evaluados más estrechamente, que califican como pacientes de alto riesgo, mediano o de alto riesgo, depende del número de factores. Si tienen 2 factores o más, pasan de mediano a alto riesgo. Si hay trabajo relacionado con eso. Okay. Preguntan también. ¿Puedo hacer una pregunta? Estás invitado.
Estás invitado, por favor lee tu teléfono, que estás invitado. Es que estoy usando el teléfono, no puedo recibir llamadas ahora. No, recibir, no. Pero Mira, Ramón. Dime. ¿Qué opinas tú del Blink? ¿Tienes algún otro comentario? Y ahora, porque la guía que ya tú mencionaste de la Asociación Gana acepta el Blink dentro de sus procedimientos para buscar displasia. Y ya hay trabajos utilizando el BLI que corroboran el Blink y le añaden unas nuevas características para el diagnóstico tanto de la parte neoplásica, neoplásica y la presencia de las displasias. ¿Puedes hacer algún otro comentario? Porque no te oí que me hablaras mucho del Blink y ahorita el Blink está... Al comienzo de la charla, de que usted puede tener un jet y lo utiliza porque es el mejor método, pero si no lo tiene, debe sacarle el mejor provecho a lo que dispone. Y ahí es donde viene la alta resolución. Todas estas técnicas nuevas de imagen avanzada son superiores a la endoscopia de alta resolución, incluso con y sin magnificación, y que han venido demostrando de que son muy buenas para identificar el Barrett, pero no son de acceso a la comunidad en general. Disponer de estos equipos son individuos muy altamente especializados, centros de muy alta referencia, no está generalizado. Y fíjate que ni siquiera está generalizado el uso de NBI, FAIS, iScan, como sin magnificación. O sea, los guidelines del 19 de los americanos, incluso los europeos, y si vas a los ingleses te recomiendan es ácido acético, pero combinado. Pero si tienes eso, úsalo. Ahora, no es la recomendación dura, rígida, para que es eso lo que hay que usar, porque si no tienes eso no vas a llegar al diagnóstico. No, con todas las limitaciones que tienen los no te digo que hay que utilizarlo de entrada. Quizás no me comprendiste bien la pregunta. Ahorita el manejo del Blink, que sería la clasificación utilizando NBI, que está corroborado ahorita con LBI en un trabajo que creo que tiene un mes y medio que está ya en circulación, es sobre todo para la búsqueda de displasia, no en el diagnóstico de entrada. Estamos de acuerdo que la sensibilidad y la especificidad que tiene el ácido acético en el hallazgo del Barrett, oye, tiene un 96% si mal no me recuerdo. Lo que pasa es que ya por lo menos el Blink y el LBI tienen un 94 a un 95% de sensibilidad con una especificidad también bastante alta. Por eso es que en la guía de la Asociación de Endoscopia Americana, no en el diagnóstico de Barrett, sino en la búsqueda de la displasia, están recomendando también ya el uso de este tipo de tecnología o este tipo de clasificación utilizando NBI. Específicamente ellos hablan de NBI porque están hablando del Blink. Lo que quería era saber tu comentario de los hallazgos, porque ahí también hay un estudio con relación a cómo se ven los PIT, cómo se ven los vasos, y ahora BLI también anexa una cosa que se llama la oscuridad focal o la no oscuridad focal. Displasia. Sí, no, yo te oí y te entendí. Quizás el que no me entendiste fuiste tú a mí, pero de todas maneras, fíjate que dije que no iba a tocar esas altas tecnologías por lo inaccesible, pero por otro lado, aprovecho a hacer la publicidad de que tú vas a hablar de eso en el Congreso, y entonces los interesados pueden inscribirse al Congreso del 20 y 21 de noviembre y oír tu charla, que va a ser justamente dirigida a eso. El otro punto es porque a veces uno le tumba la empalizada a la gente. Claro, yo quisiera tener un carro, un Rolls Royce o un Ferrari o todo eso, pero no porque no tenga eso, no puedo manejar y no puedo ir a donde necesito desplazarme. Y ese es el mensaje realmente que debe quedar hoy, incluso con las guías americanas, que no se atreven a decir eso, porque aunque ellos disponen de las tecnologías, todo el mundo no lo usa. Y ese es el punto. O sea, una cosa es el academicismo, otra cosa es la práctica en los hospitales académicos, en los hospitales privados, en los hospitales públicos y en la consulta privada. Y eso se le está haciendo también mucho énfasis recientemente.
sobre todo cuando se quiere hablar de números comparativos, que es lo que le llaman ir al mundo real. O sea, el mundo real, ¿cuál es? Alta resolución, alta definición, alguno que otro con magnificación, con NBI, y de ahí no pasan. Y probablemente Bueno, mira, no van a pasar. Déjame entonces hacer tu comentario con referencia a lo del ácido acético que tú estabas hablando. Yo creo que la ventaja de los que no tienen estos equipos que tú llamas de última tecnología, aunque ya el NBI y el FAI en Venezuela, muchos centros hospitalarios y muchas clínicas la tenían, no sé si eso sigue siendo igual. Quizás la ventaja real que tú pudieras tener en la búsqueda de estos focos de displasia utilizando el ácido acético es que en esos esófagos tan largos, en donde la extensión es tan importante, a veces la aplicación de protocolo de Seattle baja su sensibilidad porque tú no caes en el sitio donde realmente está la displasia o donde tú quieres realmente obtener una información precisa. Ahí el uso del ácido acético, también en los trabajos que están publicados, tiene su ventaja porque entonces te va a permitir ver con una facilidad, entre comillas, mejor cuáles serían realmente estas áreas donde los PIC tienen alteraciones. La parte vascular, bueno, a veces, yo no sé cuál es tu experiencia, pero puede tener dificultad para ver un poco estos pequeños vasos, porque ya ver alteraciones de estos capilares pericripta o de los vasos que no son pericriptales cuando se usa ácido acético a veces no es tan fácil. Pero sí tiene una ventaja, si tú no tienes entonces esta tecnología, como tú dices, de última mano, el uso de ácido acético en estos esófagos, en donde la extensión es muy importante y tú quieres hacer una biopsia dirigida. Ahora, si utilizas el protocolo de Seattle, bueno, tienes que exponerte también a tener a veces una baja sensibilidad porque lamentablemente en esos 2 centímetros, en los 4 cuadrantes, no caes en el sitio preciso, ¿no? Sería una ventaja del ácido acético. Sí, tal cual. Los ingleses justamente son los grandes defensores y promotores del ácido acético. Lo que pasa es que cuando uno ve esas estadísticas de los ingleses y ves los centros de referencia y te hablan de 1000 esófagos Barrett, tú dices, Dios mío, ¿y cuándo yo voy a ver 10 o voy a ver 50? O sea, es bien difícil. Y obviamente esos estudios son muy, muy fuertes en la contundencia, en la fortaleza estadística que tienen y, bueno, lo que se vende, la facilidad para realizar el método, que no solo en los esófagos que tengan el praga largo, ¿no? Que sea muy largo, o esófago largo de mucha longitud, como hablábamos antes. Voy a hacer las preguntas que hay pendientes por aquí, Ramón, en relación para continuar. Usted mencionó, doctor, el tratamiento del reflujo en esófago de Barrett con inhibidores de tratamiento médico de por vida. ¿Pudiera explicar un poquito más esa parte? Y, bueno, esa y después le hago 2 preguntas más que hay por acá. De por vida hasta que se muera. Claro, pero o sea... hasta que se muera. No van a suspender porque la causa del Barrett es el reflujo. El reflujo crónico va a llevar a epitelio columnar, metaplasia intestinal, displasia de bajo grado, displasia de alto grado y así sucesivamente, un carcinoma intramucosal o un carcinoma penetrante o invasivo. Es de por vida. O sea, ahí no es suspender el tratamiento. Eso es lo que lo hace sumamente costoso y de ahí quizás, sin ánimos de confundir, aparecen las indicaciones de algunos que no están aceptadas de la cirugía antirreflujo, pero no es realmente la indicación. O sea, no hay indicación de cirugía antirreflujo para eso, para el Barrett. Okay. Y una vez realizada cualquier terapia endoscópica, ¿el tratamiento médico se debe continuar? De por vida también. Esa es clara, están preguntando. Otra pregunta. Por eso aprovecho de recordarte de que los laboratorios que indican medicamentos inhibidores de bomba de protones deberían tener presencia en el Congreso porque se va a tratar Barrett. Claro, claro. Sí, ya hay 2. Ya qué bueno, te felicito. Sí, de verdad. Alguien preguntaba que
específicamente, ¿cómo hace el doctor Piñero con el ácido acético? O sea, ¿cuál es su metodología de trabajo? Ya explico por qué. Yo la mencioné de todas maneras. Ya, Ramón, usted explicó esa parte, pero hay gente, la gran mayoría de los trabajos es con dilución del ácido acético. ¿Cómo es la metodología exacta? Me preguntan, que usted hace para tener esas imágenes tan espectaculares. También lo mencioné. Yo cuando los primeros trabajos eran de Gelru, era la dilución, y yo trataba de diluirlo y era un lío tratar de llegar a esas diluciones. Total, que dije, oye, yo no voy a usar 2,5, 3, déjame ver si puedo usar 4, y me animé a usar 5, el 5% o 6% que trae el vinagre que consigue en el supermercado, y eso lo he usado en esófago, en estómago y en duodeno. En colon sí no se puede usar al 6%, pero sí se puede usar menos el 1%, se diluye un cc en 9 de agua, ni siquiera en solución fisiológica, porque también empecé con solución fisiológica y después pura agua. Y entonces buscando diluirlo, y la verdad es que el efecto es el mismo, consiguen las mismas imágenes. Quizás, que no lo han preguntado, puede ser que sienta el paciente, a pesar de que está sedado o dormido, como un ardorcito en el esófago o un ardorcito en el estómago o en el duodeno, depende de donde lo estés irrigando. Pero es 2 segundos, 5 segundos y de ahí, y no pasa más. Yuraima. Ramón, ¿te puedo presentar un caso? O al final. Que va a veces al final. Ok. Bueno, era para hacer un comentario cortico que a lo mejor lo podías tú decir, pero bueno, lo dejamos al final porque es que me interesa saber de la terapia. Quedan todavía. ¿Te queda conferencia todavía? Ok, dale, pues. Sí, las otras 2 preguntas son en base a la parte terapéutica, aunque no es el tema. Ese no es el tema, pero no importa, lo podemos dejar para el final, entonces. Déjame terminar. Continúa. Ok, este último tercio es en relación al adenocarcinoma de esófago. Ay, mamá, ajá. Aquí vemos un nódulo que puede pasar a parecer muy inocuo, inofensivo, y resulta que eso es un adenocarcinoma en el borde de un esófago de Barrett. Del seguimiento, no se ha podido disminuir la incidencia de la presencia de adenocarcinoma de esófago. Y este es un cáncer que ha aumentado muchísimo en las últimas décadas. Algunas series hablan hasta de 300%. Eso es impresionante. El riesgo anual para desarrollar un adenocarcinoma de esófago está dentro del 0,1 al 0,3% anual. Si usted tiene en el paciente un esófago de más longitud o con presencia de displasia, pues esos son 2 factores muy importantes que pueden predecir un mayor riesgo y una mayor evolución hacia el cáncer de esófago. Si usted tiene que el esófago no tiene displasia, la máxima prevalencia de desarrollar un cáncer de esófago de 0,33 bajaría a 0,1 e inclusive a mucho más, como vamos a ver en una diapositiva en unos segundos. El ideal del manejo del cáncer de esófago por Barrett es que hagamos tratamiento preventivo y un manejo no quirúrgico que sea endoscópico. ¿Qué es lo ideal? Lo que nos conviene en esta diapositiva, que el cáncer no sea un SM3, o sea, que no llegue a la muscularis propia de la submucosa, que lo tratemos aquí en SM1, que está en el tope superior de la submucosa, y es donde los patólogos son importantes en el manejo de las muestras, de los tejidos resecados. Esta es la diapositiva a la que me refería. Esta la tomé prestada de una charla del doctor Ceresoli de Argentina, él no lo sabe.
porque la charla la vi la semana pasada y dije, oye, esta lámina está muy bonita, y es lo que Gadam en Gastro del 2013 pone en evidencia en cuanto al riesgo anual de desarrollar cáncer en un esófago que es no displásico. Fíjense aquí a la izquierda, ¿qué fue lo que él hizo? Evaluó los pacientes según los números de veces que se fueron sometidos a endoscopia y que volvía a aparecer esófago no displásico. Es la primera endoscopia, con 2 endocopias, 3 endocopias, 4 endocopias, 5 endocopias, 0,09% de probabilidad de riesgo anual para desarrollar cáncer en un esófago no displásico, mucho más bajo del que les acabo de mostrar. Yagi, en el 2006, usando magnificación mejorada o resaltada, que es combinada con el ácido acético, para evaluar en el esófago columnar la presencia de metaplasia intestinal y adenocarcinoma esofágico, evidenció que según los patrones PIT, el tipo 1, ninguno tenía metaplasia intestinal. El tipo 3, que era velloso, tenía el 90% de metaplasia intestinal, y cuando en esófago el patrón PIT era tipo 4 o tipo 5, que ya lo vamos a ver en la foto. Acá están el tipo 1 y tipo 2. Fíjense los punticos chiquitos, un poquito más grandes. Aquí ya esto es más reticular y esto es velloso. Y este es el típico 3B, según la clasificación de ellos, que había mucha más metaplasia intestinal. Y en esto no se parecen nada a los 4 anteriores. Y entonces uno se pone capcioso y dice, wow, o aquí hay un cáncer. Y este del centro de abajo es el que nos habla de un patrón granular grueso, y este es un granular fino. En esta foto de su trabajo vemos estos cuadritos resaltados en verde y con letra B, como al hacer magnificación y el uso de ácido acético, vemos que hay acá un patrón granular, y esto es un tipo Girus, y este es otro tipo granular también en el box, en el cuadrado anaranjado, o tipo A. Son cáncer de esófago. Otra vez, con calidad en endoscopia, la tasa de detección de neoplasia en el esófago de Barrett, ¿qué impacto tiene en que se le escape a uno la displasia? Esto fue hecho en Rochester, Minnesota, más de 1000 pacientes, en casi 20 años. Y la tasa de detección de neoplasia, displasia de alto grado y adenocarcinoma esofágico temprano, cómo era en la biopsia y en el primer seguimiento. Y lo que encontraron fue que más o menos la tasa de displasia, de detección de displasia, estaba menos del 5%, con un 3,1 en displasia de alto grado y 1,8 para adenocarcinoma temprano. O sea que, y además encontraron unos probables factores que podían predecir la aparición de neoplasia. Era la edad, el sexo masculino, fumador activo, la longitud del Barrett y la lesión visible o irregularidad. Y vamos a hacernos la autoevaluación. El riesgo de desarrollar adenocarcinoma de esófago con esófago de Barrett, 0,12% a 0,33% anual, improbable en esófago de Barrett no displásico, 80% anual con displasia de bajo grado. Todas las anteriores, A y B, son correctas. 5 segundos para pensar. A y B son correctas. 0,12% a 0,33% anual, improbable en esófago de Barrett no displásico. Para finalizar, quizás para tener en cuenta, el esófago de Barrett es una lesión premaligna. El diagnóstico en el mundo occidental es con la presencia de metaplasia intestinal en la histología, idealmente dirigir la toma de biopsias. La displasia progresa a adenocarcinoma esofágico. Esto es un cáncer de mucha malignidad y mucha agresividad con poca sobrevida, de ahí la importancia de tratarlo precozmente. El seguimiento efectivo se logra
con endoscopias de alta resolución, biopsias por protocolo para identificar displasia, biopsias dirigidas con cromoendoscopia y o con ácido acético, diagnosticar adenocarcinoma esofágico en menor estadio y ofrecer terapia de erradicación endoscópica a pacientes con displasia de bajo grado y displasia de alto grado. Gracias por la atención. Saludos a los nacionales e internacionales. Gracias por las preguntas. Vamos a ver si ya sos clínico. Okay. Bueno, excelente. De verdad que esta charla hoy se perdió de lo mejor que he oído en el diagnóstico de esófago de Barrett. Espectacular, de verdad. Mira, súper docente, súper bien llevada. El doctor Vandres, el doctor Montserrat, que están conectados por el canal de YouTube, mandan felicitaciones también al doctor Piñero por su excelente conferencia, de verdad que sí. Bueno, hay unas preguntas las que quedaron pendientes. Aquí hay otra en el chat. Bueno, la persona que hizo, rapidito para salir de la parte del tratamiento, que si recomiendas que las dosis con inhibidores sean 2 veces al día o es mejor, bueno, está la pregunta allí. Eso es a gusto del consumidor y según la evolución sintomática del paciente. Usted puede tratar el paciente con 40 miligramos de omeprazol o de cualquiera, o la dosis máxima de cualquiera de los otros inhibidores de bomba, o tomarlo 2 veces al día, depende. La realidad no es una regla estricta ni absoluta. Lo importante es que de por vida prácticamente. Ajá, pregunta. La respuesta terapéutica al esófago de Barrett es igual si es como explicaron, explicó allí, si es más largo el Barrett o si es corto. La respuesta, ¿cómo es? Terapéutica médica, supongo que quieren decir. Sí, o terapéutica endoscópica si hizo radiofrecuencia, si hizo ligadura, okay. O sea, las 2 respuestas. Ok. 1. En el mundo y sobre todo en el mundo americano, lo que más utilizan es la radiofrecuencia y hay algunos grupos que están usando crioterapia, bien sean con gas o con frío, y las respuestas son similares. El tratamiento va a depender de lo que usted disponga. Nosotros en nuestro caso no vamos a tener con qué. La respuesta es muy buena con radiofrecuencia. Erradican, como demostré ahí en la lámina de displasia de bajo grado, más del 90% de los pacientes con displasia con radiofrecuencia. Y lo mismo pasa con crioterapia. Si tiene el cuento de la resección endoscópica, si usted hace resección endoscópica de una lesión visible, sea plana o nodular, la recomendación es que debe ir a otro método ablativo como la radiofrecuencia o la crioterapia para erradicar el resto del terreno donde se formó esta lesión, porque no es suficiente. Sin embargo, si no tiene más nada, bueno, por lo menos le hiciste la erradicación local de la lesión, sea con banda, sea con que dispongas. La ideal sería con bandas, de paso, que esa es la otra. Ahorita acaba de salir también este año de la resección en bandas, que está por publicarse, no se ha escrito todavía, y el tratamiento es excelente, que es del grupo de Burke de Australia. El otro, que me preguntabas algo de si respondían a la terapia, no, bueno, creo que es eso, básicamente. Es eso. Y la otra pregunta era la experiencia con mucosectomía en Barrett con banda o liga, que ya la contestaste. Pues. Exacto. Si alguien quiere, no sé, el doctor González agregar algo más en cuanto a la terapéutica. Otra pregunta que estaba por aquí. El porcentaje de nodularidad en esófago de Barrett es más o menos el 33%. Y en su experiencia, ¿cómo es el realce con el ácido acético? O sea, esto pudiera, sí, ya lo explicó, yo creo que es eso, pues realzarse muchísimo más. Sí,
Sí, lo que pasa es que el nódulo, tú pudieras ver la superficie y si tiene más irregularidad, si tiene más sugestividad de displasia de alto grado, o incluso se desaparece el blanqueamiento muy rápido y tú dices, epa, esto no es un Barrett con metaplasia intestinal especializada nada más, aquí hay algo más, sobre todo que desaparece en menos del minuto en el caso de cáncer temprano y de displasia de alto grado, y eso es muy rápido. Okay. Ya las preguntas por aquí, las que tenía, las que nos hicieron. Podemos pasar al caso de Juan Carlos. Ok, doctor González. Pero ¿cómo lo vas a presentar? Tienes que darle, no sé cómo lo vas a hacer. Bueno, Ramón, excelente. Hiciste una revisión completa de todo. Yo creo que realmente lo que dijo Yuraima es cierto, ¿no? Se perdieron algo interesante porque en Barrett, como muchas otras cosas, haciendo todos los días algo nuevo de gente que está trabajando. Un comentario al respecto. Fíjate que tú dijiste algo que es cierto. A pesar de todo, todavía los porcentajes del carcinoma de células escamosas sigue siendo alto. No, sigue siendo igual. Yo no sé qué opinas tú, porque yo creo que lo ideal de todas estas técnicas de magnificación, alta definición, o las nuevas tecnologías con ondas de luz modificadas, deberían de encargarse más de buscar el cáncer esofágico superficial, sobre todo los tipos B. Claro, la tipología A y B que te da la sociedad japonesa es interesante porque muchas veces el endoscopista se limita a buscar las irregularidades de la mucosa, que son ya irregularidades que pudieran ser muy macroscópicas y que muchas veces estás agarrando entonces el paciente en una etapa más tardía, que es lo que sucede con pacientes que te llegan a la consulta, que tienen muchas endoscopias previas y que después hacen en el transcurso del tiempo o en la evolución de su enfermedad la presencia del cáncer. No sé qué opinas tú de eso. Yo creo que hay que tratar a lo mejor de aprovechar un poco más, si se tiene los equipos para que caigamos en lo mismo, de tratar de buscar una forma más temprana de este cáncer de esófago superficial. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, gracias por el comentario, porque eso me da pie y me recordaste algo bien importante que algunas veces he logrado mencionar. Nosotros no funcionamos como en los centros especializados del mundo. ¿Qué es lo que pasa cuando uno oye un autor que habla de algo, cualquier técnica, en cualquier patología? Oye, él es un centro de referencia de ese problema, recibe muchos casos en relación, acumula mucha experiencia y es capaz de transmitirla a mucha gente joven que la va a seguir multiplicando. Por ejemplo, me limito al caso de los intereses. Cuando uno lee que estos médicos te hablan de 1000 pacientes y te hablan de mucha cantidad de cáncer de esófago, yo creo que esas estadísticas van a cambiar, pero no ahora. A la vuelta de 10 años a lo mejor van a decir que sí cambiaron la incidencia del cáncer porque lo van a diagnosticar mucho más precozmente, porque están haciendo muchas resecciones mucosales, mucha terapia de bajo grado y de bajo grado con radiofrecuencia o crioterapia, y entonces todo eso va a ir dirigido al cambio. ¿De qué me sirve este comentario? Uno, siempre le digo a los estudiantes de medicina, hay que poner los hospitales a funcionar, pero no para que hagan lo que hacemos nosotros en las consultas convencionales, que es ver los mismos trastornos funcionales, las mismas úlceras, las mismas diarreas, no, sino que se dediquen a especializarse en determinadas áreas, que sean centros de referencia que uno pueda enviar ese tipo de pacientes y se beneficien, porque tú no puedes tener equipos de radiofrecuencia múltiples en cada clínica privada en Caracas, por ejemplo. Y como Caracas, cualquier país probablemente de Latinoamérica, y eso restringe un poco el número de pacientes que vas a referir, que vas a ver. Y lo otro es, yo creo que el gastroenterólogo se está graduando de gastroenterólogo general. Él va a empezar a tener que referir muchos de estos casos a los individuos que están trabajando en diferentes áreas
para que desarrollen las experiencias, porque si no, ninguno va a poder hablar de números. Y lo otro es que no publicamos, que esa es la otra cosa. Entonces no sabemos nuestros números reales, pura repetición del que hacen los demás. Y eso es una desventaja. Nosotros cuando comenzamos a trabajar con FAIS en el hospital universitario, bueno, teníamos una gran suerte porque teníamos el Instituto de Anatomía Patológica al lado y quien dirigía todo el área que a nosotros nos interesaba era nuestra amiga Marilena Ruiz, con una amplia experticia. Pues lo que Marilena Ruiz decía para nosotros era totalmente cierto por su alta capacidad profesional que ella tiene. Y después de poner en práctica todas estas técnicas de endoscopia, en una de las tantas conversaciones sí nos dimos cuenta que había aumentado el diagnóstico del esófago de Barrett. Esa primera observación te basa en que a lo mejor antes el esófago de Barrett no era estudiado o se pasaba en el momento del estudio. Y lo otro era el cambio de mentalidad que tiene que tener el gastroenterólogo moderno en institutos públicos, en donde a veces el número de trabajos es más importante que la calidad del resultado de lo mismo. Me explico, sacar 50 gastroscopias en la mañana que sacar 10 endoscopias o 15 endoscopias en donde el estudio sea de alta calidad. Y lo otro, por supuesto, la experticia que van a tener la gente que está manejando los centros en donde se hacen endoscopias. Eso es muy valedero, además de la capacidad que tiene que tener el patólogo, que por supuesto en este caso ya también los patólogos han entendido cuál es la problemática y yo creo que eso se ha superado. Te digo, nosotros en Venezuela, una gran suerte porque la calidad de nuestros patólogos es número uno. Yo te comentaba lo del cáncer esofágico precoz porque nosotros a veces vemos mucho hacia el norte y nos olvidamos un poco de los japoneses. Oye, mire, quienes escriben más de esto y quienes tienen experiencia y donde los números están más interesantes y donde están la mayoría de los protocolos con las nuevas técnicas de imágenes, esto viene de Japón. Y ahí es donde el endoscopista actual tiene que enfatizar todo su armamento para hacer un diagnóstico temprano en estos pacientes que tienen esófago de Barrett. Por eso yo te insistí al comienzo en la búsqueda de la displasia. Y te voy a poner este caso clínico que para mí me resulta bien interesante y quiero tu respuesta. Te lo voy a hacer muy cortico porque los casos clínicos largos no valen la pena. Mira, no tienes imagen. No. Por el celular. No, estoy por el celular y bueno. Sí. Este es un paciente hombre. Su identificación dice que su nombre es RP. Tiene entre 63 años, dijo él, aunque pudiera estar entre 63 y 64 años. Está con un poquito de sobrepeso. Tiene un nivel universitario importante, lo que quiere decir que tiene conocimiento también de su enfermedad. Y él refiere que tiene síntomas de enfermedad de reflujo gastroesofágico desde hace 10 años. Básicamente sus síntomas son pirosis, ha tenido algunas crisis de dolor retroesternal, muchos eructos y sensación de náusea. Y desde hace 10 años, él refiere que le han hecho 5 gastroscopias, en las cuales le han dicho que tiene reflujo, que tiene una esofagitis por reflujo. Pero en las 2 últimas endoscopias que le han hecho el mismo médico, dice que le han encontrado una cosa que se llama displasia de bajo grado. Su médico le comentó que lamentablemente él tiene que estar haciéndose una endoscopia una vez al año durante un tiempo que él no puede precisar. Él viene muy angustiado a la consulta y ha leído lo que sale en internet porque eso es a veces da información precisa, a veces da información negativa, a veces produce mucha angustia y él considera de que tiene que obtener una solución definitiva para su enfermedad. Entonces, su diagnóstico hasta este momento es esófago de Barrett con displasia de bajo grado. Ramón Piñero, ¿qué le recomendaría a este paciente? Ok, me gustaría ver las imágenes. 1, 2, hacer revisar por un patólogo la biopsia, las láminas, a ver si realmente estamos hablando, porque en los centros especializados en el tema de Barrett
muchas displasias de bajo grado fueron disminuidas de intensidad, o sea, de severidad, y fueron clasificadas como displasia, como regeneración o inflamatorio inespecífico o displasia indefinida. Eso por un lado. Lo otro es recibir el tratamiento intensivo antirreflujo, reevaluarlo como Dios manda, ver una técnica de ser posible de endoscopia avanzada, y si no hay, alta resolución con ácido acético, y ver realmente si estamos en presencia de una displasia de bajo grado. Si esto se llega a confirmar, la displasia de bajo grado, y tiene cómo darse tratamiento de radiofrecuencia, o lo hay en el sitio, o puede viajar a donde se lo den, esa sería la indicación terapéutica. O también hay sitios donde le pueden dar crioterapia más actualizado. En Maryland también lo están haciendo. Y también salieron unos trabajos recientes que están por publicarse de eso, de este año. Esa es una. O sea, ya la displasia de bajo grado no es observar cada 3 meses, cada 6 meses, porque si no tienes las herramientas apropiadas para evaluar el Barrett, siempre te vas a equivocar en lo mismo o siempre vas a conseguir el mismo resultado. Como cuando uno hace una suerte equivocarte porque haces lo mismo en cada ocasión. Entonces, eso por un lado. Si no se puede y es una displasia que es resecable endoscópicamente, enviársela a alguien que sea experto en resecciones endoscópicas de mucosas y que le quite y le elimine ese problema, y estudiar esa muestra bien y ver que se trate realmente de eso, que corrobore el diagnóstico, y eso le daría más tranquilidad. El problema es que no le quita el seguimiento, porque el miedo no solo está en el paciente, el miedo está también en el médico, en que el médico se le escapa, compañero, diagnostique algo que tú no viste y dice, oye, tremenda metida de pata, ¿no? Entonces eso influye también en cómo uno se mueve. El comentario va porque muchas veces no actuamos en base a protocolos aceptados internacionalmente, sino aceptados en lo que nos parece o lo que nos provoca angustia. No sé si quieres algo más. Sí, bueno, te voy a hacer el siguiente comentario. No, totalmente de acuerdo, ¿no? Si este es un paciente en donde tú estás seguro de que el diagnóstico histológico es el que te acabo de mencionar y que la evolución de la enfermedad es la que te acabo de decir, de 10 años con persistencia de los síntomas, sin una variación importante en la parte endoscópica, sino que lo que te está dando ahorita la variación es el hallazgo histológico en el paciente, el cual persiste con enfermedad de reflujo, por supuesto, esa sería una alternativa. Para donde quería llegar, hay que ser cuidadoso con el tratamiento que se recomienda, hay que individualizar los pacientes, porque te comento, tú le mandarías a hacer, por ejemplo, una radiofrecuencia a un paciente que tiene, te lo voy a poner así como más pegadita, un barre largo, no, mejor un barre corto para poner a lo mejor la discusión más en pleno. Un barre corto que tiene una displasia de bajo grado, que tiene la historia de este paciente, ¿tú le mandas a hacer una radiofrecuencia o le mandas a hacer una resección con banda? Fíjate en el trabajo que les presenté, que está publicado este año, de la comparación de radiofrecuencia con displasia de bajo grado, que no recibía tratamiento. Esos pacientes evolucionaron a displasia de alto grado y cáncer precoz de esófago, porque claro, se le escapan, temprano. Sí, se le escapan a los médicos los diagnósticos. Incluso hice insistencia de la detección de displasia, de neoplasia en el Barrett, porque es un control de calidad que se está sugiriendo. O sea, un 4% se puede obviar el diagnóstico porque se nos escapa, porque somos humanos. Hay error humano, error del instrumento y de desconocimiento también. Entonces, hay que ponerse al revés. No es que haría yo. Si el paciente conoce esto, ¿tú crees que si le plantean que se hace una radiofrecuencia y le elimina gran porcentaje del riesgo de evolucionar a cáncer, qué crees tú que va a ser la solución? Él te va a decir probablemente, y yo también, si fuera el paciente, háganme la radiofrecuencia, no se pongan a estarme resecando nada, porque no me da garantía de que se haya quedado un pedacito por otro lado o me aparezca en otro lado. No, pero fíjate que te estoy poniendo las dos diferencias. Te estoy poniendo con una lengüeta
que tú haces el diagnóstico de un barre corto y en ese barre corto, por mala suerte, el individuo tiene la displasia de bajo grado. Te hago Si también le el haces una comentario, resección te hago también el endoscópica, comentario porque radiofrecuencia en algunos trabajos se lo están haciendo a todo el que llegue. Barres largos, barres cortos, esófagos, estos neoplásicos tubulares, que yo creo que la indicación ahí es muy precisa porque ahí estás haciendo una resección bien completa. Te hago por la dificultad técnica que puedas tener tú, por ejemplo, en un barre corto para indicar una radiofrecuencia, a pesar de que sí, estés utilizando el... lo que no pasa el es que me interrumpiste en lo que les iba a decir. El cuento es que, acuérdense que lo del Barrett aparece en relación comparando a lo que sucede en el cuello uterino. En el cuello uterino no se andan con cuentos y andando evaluando y perdiendo el tiempo esperado, a veces aparece el cáncer y todo eso. Se le da tratamiento y mientras más severo para eliminar el problema, más rápido. Y probablemente vamos a llegar a Barrett, porque era improbable que hace 10 años habláramos de tratar una displasia de bajo grado con simple observación, el que sentase a esperar a ver que eso se transformara en displasia de alto grado y o cáncer temprano de esófago. Yo logro resecarlo con una banda, yo creo que me quedo tranquilo con la banda y lo sigo observando. Jamás van a dejar de ser observados por seguimiento y jamás inhibidores de bomba de protones. Esos son dos conceptos que uno tiene que meterse en su conciencia y tener claro de que eso no va a cambiar. Eso es así. Claro, cuando haya biomarcadores no invasivos, que en sangre te tomen, que tú eres un paciente que probablemente va a evolucionar cáncer, eso es otra historia. Pero por el momento es pura endoscopia. Hay algunos trabajos también ya publicados, ya tienen como 2 años que están publicados, donde dice la persistencia del Barrett después de la resección. Claro, hay las consideraciones, si tú lees el trabajo, tienes que ver qué llaman ellos resección y cuáles eran las características del Barrett. Te dice que a los 2 años encontraron la posibilidad de la resección, de la reaparición del Barrett en los sitios de resección. Entonces esos pacientes eran sometidos a una segunda alternativa en donde se les sugería, por ejemplo, la radiofrecuencia. Fíjate que todo esto viene, y te voy a hacer el último comentario para ya salirme, es que yo sigo insistiendo en la importancia del diagnóstico, sobre todo del cáncer de esófago superficial, con el Barrett y con las características que vas a encontrar de muchos de los patrones vasculares, porque esto es lo que te va a permitir también, en un momento dado, poder hacer una terapia temprana y definitiva. A mí me gusta mucho la clasificación japonesa y yo creo que sería interesante que la gente también la viera, porque ya cuando tú diagnosticas por las características de los bucles, de los plexos intraepiteliales, algunas alteraciones o la calidad de los vasos superficiales que estos tienes, y tú dices que tu paciente tiene, por ejemplo, un tipo B1, oye, tú estás hablando que este paciente probablemente tiene un cáncer de células escamosas M1 o M2, oye, ahí una resección es realmente definitiva. Situaciones que te puede cambiar ya cuando tú le dices a tu paciente que ya tiene, por ejemplo, un B3. Entonces ya las alternativas de tratamiento también se plantean. Estamos hablando de lesiones superficiales con diagnósticos muy tempranos en base al uso de algunos métodos endoscópicos. Que aquí no estamos hablando de alteraciones de superficie, irregulares, depresiones, que sería la otra clasificación del cáncer de esófago, si tú la quieres hacer la tipología 01, 02, 03, que lo vas a utilizar también en este tipo ya de hallazgos macroscópicos cuando tú haces la endoscopia, ¿no? Yo sigo insistiendo que hay que esperar, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que ahorita los pacientes que tienen una displasia de bajo grado, hay que individualizarlos, hay que ver el tiempo de historia de la enfermedad, hay que ver cómo evolucionó esto y probablemente hay que darle una solución definitiva si está al alcance, como tú dices, una resección con bandas o con ligas, que es lo que está ahorita en el tapete. De bajo grado, pues ya uno tiene un enfoque diferente y ya sabe que ese paciente prácticamente te puede tener un tumor tipo A, de esos que son intramucosales, y tú tienes que darle una solución definitiva en el momento del diagnóstico. Así que bueno, nada, excelente. Me gustó mucho conversar contigo hoy en la mañana.
Gracias, igual. Gracias. Igual, gracias. Hay dos Por ahí hay una comentarios. pregunta, ajá, a ver si es la misma. Ajá, bueno, antes había un comentario que lo voy a leer, que es el doctor Derby Andres desde el chat, desde el canal de YouTube. Dice: el problema que se nos presenta con la resección con banda es lo difícil para los patólogos en definir con seguridad los bordes laterales y profundos del barre, pues. No sé si quieres comentar algo de eso. Sí, está bien, pero vuelvo a recomendar el hecho de hacer centros de referencia y que la gente se especialice por área, porque fíjense que eso no es la angustia que le da a los centros donde tú hablas de todos esos números tan elevados de pacientes y de resecciones. Y quizás cuando esté publicado la experiencia esta de banda, que es la primera que va a salir, va a ser bien importante, porque están hablando, lástima que Raúl no esté presente, para decirle de que el argón del plasma lo están promocionando justamente en estas resecciones de hacer el tratamiento de la hemorragia con el asa de polipectomía y coagulación suave. Es impresionante cómo 30 años después vienen a hablar de algo que él viene hablando hace mucho tiempo, ¿no? Pero como no publicamos, no lo hacemos. Entonces, al comentario de los patólogos, claro, eso es cierto, pero muchas veces no se atreven a hacer los comentarios de hacer tajantes en sus diagnósticos. ¿Por qué? Porque a todos nos falta entrenamiento y eso lo da el ver pacientes cada vez más, el ir estudiando, el ir analizando todo este tipo de circunstancias. Que había una pregunta por ahí de que qué pasaba una vez después de la resección de mucosas. Bueno, si estás en un país desarrollado, que haya radiofrecuencia o crioterapia, te van a dar una de esas dos técnicas ablativas endoscópicas para quedar tranquilo, sobre todo en esos esófagos Barrett con praga largo, no con pragas cortos, para poder quedarse tranquilo. Por eso la comparación, yo creo que uno tiene que aprender de los ginecólogos en cómo están manejando las lesiones inflamatorias de displasia, todo eso en cuello uterino, ¿no? No piensan, no tardan mucho en tomar decisiones. ¿Alguna otra pregunta? Sí, el doctor Walter Dolfo, bienvenido Walter, comenta, además del doctor Walter, doctor Piñero, hay muchísimos comentarios felicitándolo por su conferencia, la doctora Idali, todo su fan de médicos que tiene allí comentando, ¿verdad? Muy didáctica, muy enriquecedora, muchas gracias. Ajá. El doctor Walter pregunta, ¿qué opinión tiene entre reflujo no ácido y Barrett? Casualmente, se supone que el reflujo no ácido, cuando es bilis, quema mucho más y sí produce Barrett también. Yo tengo, y esto es una experiencia anecdótica, un familiar que le hicieron la gastroplastia vertical y quirúrgica y evolucionó a Barrett por reflujo biliar. Y entonces cuando tú ves eso, tú dices, qué curiosidad, y es bilis lo que se veía en ese esófago para arriba, pura bilis lo que había de reflujo. Sin mucho estudio y sin mucha cosa, yo asumí que definitivamente eso es bilis lo que le quemó y le produjo el Barrett, pero rápido. O sea, en cuestión de un par de años ya lo tenía. Él no se había visto endoscópicamente porque se había tratado él automedicado. Pero como no mejoraba, resultó hacerse ese endoscópico con Barrett, con diagnóstico histopatológico y todo. O sea, curiosamente, ahora no es más frecuente porque el ácido es mucho más frecuente, o sea, no sería raro, así como la pregunta de César del trastorno motor esofágico en esclerodermia, y bueno, hay muchas cosas que no vemos, pero sí existen, son las infrecuentes, ¿no? ¿Qué otra cosa? Si me permites, Ramón, te voy a hacer un caso cortico que tuvimos hace poco, el año pasado, que lo manejamos con el doctor Monserrat. Este es un paciente obeso con un índice de 44 y cuando va para evaluarse la posibilidad de su cirugía bariátrica, pues tenía
por decirlo de alguna manera, un praga largo, pero además tenía una área muy sospechosa de displasia. De hecho, las biopsias dieron exactamente eso. Entonces, no tengo las imágenes aquí, ¿vale? Porque las busqué, pero mientras todas las estaba buscando y no las conseguí. Se le hizo una resección con banda porque en esa área donde dio displasia de bajo grado se resecó para afianzar más, a ver si había displasia de alto grado. Y bueno, se evaluó varias veces con 2 patólogos diferentes y dio displasia de bajo grado. Como quedaba todo el resto de Barre, porque en las otras muestras había Barre con displasia, se le hizo, el doctor Batista le hizo radiofrecuencia el año antes, eso fue antes de Alberto irse, hizo radiofrecuencia 2 veces a este paciente. El paciente, yo le hice un control posterior y las biopsias no dieron Barre. El paciente seguía muy obeso y la pregunta es, ¿qué tipo de cirugía bariátrica le recomiendas a este paciente y cuál es el seguimiento? ¿Qué edad tiene el paciente? 40. Es joven, vale. Muy joven y está obeso. Bueno, ya ahorita les cuento qué pasó. Claro, que no es el tema del día, pero la obesidad es un problema que si tú no le tratas el chip cerebral de conducta y le modifican esa conducta, hagas la operación que hagas, ellos van a aumentar de peso en el tiempo. No a corto plazo, pero casi todos van a aumentar de peso. Lo que pasa es que, claro, la pérdida es muchísimo mayor y lo llevas a un nivel de peso que es bastante saludable, sobre todo para eliminar el problema metabólico, hipertensión, diabetes, artropatías, etcétera, etcétera. A esa edad, idealmente debería ser una intervención que le vaya a garantizar la pérdida de peso en forma más definitiva, pero si el cirujano de obesidad o bariátrica le va a hacer la gastroplastia, pues esa también sirve, pero si no le maneja el problema de la nutrición y el problema psicológico de aferrarse a todas estas conductas y hacer ejercicio y cambiar sus hábitos de vida, no importa la intervención que le recomienden, no importa lo que haga, él siempre va a regresar al punto inicial, porque es un problema de conducta muy importante. Ahora, si la pregunta iba por lo del reflujo, pues sí, van a tener reflujo porque fue lo que te comenté del familiar mío. Hizo reflujo con el tratamiento de obesidad y desarrolló uno biliar, que es peor, que fue la pregunta que generó Walter. Gracias por la pregunta, Walter. Sí. Este paciente, como es un paciente joven, obeso, ¿verdad? Porque ya tiene una obesidad mórbida y sí, muchos factores, o sea, y es un factor tan para riesgo, él se mandó a hacer, se hizo un bypass, porque sí, el paciente no era candidato. Ajá, eso, por eso tengo el comentario. El paciente se operó y ha evolucionado bastante bien. Y ahí viene la pregunta, ¿con qué frecuencia se sigue este paciente? Este es un paciente de alto riesgo. Hasta pierda el peso suficiente de que ya le quites la obesidad y entonces califique nada más con exceso de peso, ¿no? Pero igualito, estas operaciones van a condicionar también un reflujo, que ese es el otro inconveniente. Estos pacientes no se van a dejar de evaluar. Esto yo creo que es de por vida, lamentablemente. Tú puedes alargar el seguimiento en vez de hacérselo al año, cambiarle año y medio, 3 años, pero no pueden dejar de ser evaluados porque estos son los métodos con los que disponemos hoy día, no hay otros. Si en algún momento los biomarcadores, como mencioné ahí, los gases volátiles, todo ese tipo de cosas para detectar Barrett y neoplasia muy precozmente, bueno, en algún momento que eso llegue, y aún así creo que no dejarán la endoscopia porque vas a tener que visualizarlo igual. Yo no creo que lo vas a dejar de controlar. Ok. Bueno, igual no ha vuelto con la pandemia, pero hay que estar muy pendiente de él y hacerle su seguimiento. Sí. El doctor Vandre, yo creo que para finalizar, el doctor Derby tiene unos comentarios allí en relación a lo que comentó antes. Dice, lo ideal es la combinación de resección endoscópica del área con displasia
de alto grado y radiofrecuencia o preablación del resto del barrio. Bueno, más o menos lo que hicimos con este paciente, el manejo que se hizo con este paciente. Sí, y exacto. Después comenta lo mencionamos también. Que también es muy importante hacer la biopsia bajo tratamiento intenso con inhibidores de bomba, doble dosis por 4 semanas para evitar el riesgo de displasia de bajo grado por inflamación. Lo mencionamos también. No con ese tiempo, mencionamos entre 8 y 12 semanas, pero la misma idea. Bueno, gracias, doctor Vandres, por sus comentarios. Gracias, bueno, no Derby. sé, doctor Piñero, si quieres ¿hay algún otro comentario? Estuvo excelente, de verdad que vuelvo a repetir. El que se perdió de lo mejor y más docente de barrio que pudimos haber hecho, Ramón. Espectacular. Gracias. Yo creo que se logró el objetivo. La idea era esta, ¿verdad? Ir desde como fuiste, desde lo básico, desde el concepto hasta lo que estamos terminando de conversar, el manejo actual con las nuevas técnicas, como comentó el doctor González, entre otras cosas, para llegar de verdad a los diagnósticos más acertados, pues, y mejorar todos nuestros diagnósticos, pues. Entonces, agradecida infinitamente por tu presentación de una calidad increíble, las imágenes preciosas, Ramón, gracias de verdad. Bueno, voy a hacer los últimos comentarios. Bueno, tuvimos, yo creo que para lo que nosotros queremos, una buena audiencia, tuvimos 45 por acá y tuvimos entre el 12 y 15 en el canal de YouTube. Estuvo bien porque considerando que tenemos han habido otros eventos o están desarrollándose en este momento otros eventos, pues estuvo muy bien y logramos nuestro objetivo. Los quiero invitar muy cordialmente para el día martes, ¿verdad? A todos les debió llegar este anuncio, pero igualito lo voy a leer. Es de la Sociedad Interamericana de Endoscopia Digestiva, la CIED, que invita a participar en su Endotour etapa 2 con el tema Estado del arte en colonoscopia, con excelentes conferencistas del más alto nivel. Y bueno, la actividad va a estar excelente. No va a haber webinar de SOBE, sino que vamos a ceder nuestro espacio para que todos se puedan conectar y asistir a este evento. También los quiero reconfirmar e invitar para el Congreso de SOBET. Esta semana ya estamos mandando la invitación oficial a todos y bueno, es 20 y 21 de noviembre. Este tema de Barrett va a estar desarrollado en el Congreso en la parte diagnóstica con nuevas tecnologías por el doctor Juan Carlos González y la parte terapéutica por la doctora Olaya Brewer, que ya nos ha dado otras conferencias y que tiene bastante experiencia en la terapéutica actual del barrio. Bueno, a todos muchísimas gracias por estar acá y gracias. Algo que veo unas preguntitas aquí en el chat para ver. No, ya están listas. Ok, muchísimas gracias a todos. Espérense mucho. Gracias, Ramón. Que te vaya bien.